Bienvenidos a su programa de los grupos parlamentarios, en el cual tengo el gusto de saludar a nuestro amigo Novelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros videonatos. Bueno, buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que nos vean. Buenas madrugadas, si son de los que nos ven en la repetición de las 3. Exactamente. Aquí estamos todo el tiempo en el canal Parlamento, que nos pueden seguir, ya saben, 17.3 y por todos los tipos de redes sociales. Oye, Dani, por fin estrenando silloncitos ya. Ya se nota que está habiendo más producción. Gracias a nuestra productora por las comodidades brindadas. Y el tema del que hablaremos hoy es uno que está en boga y es uno de los principales, el coronavirus. El coronavirus y sus consecuencias más allá de la salud, porque esas pues son obvias, ¿no? COVID-19, inclusive el cambiarle el nombre, tiene que ver con las repercusiones económicas que ha ocurrido con otras enfermedades, con otros virus, al asociarse con lugares o con cierto tipo de animales. Lo vivimos con las gripes porcinas, con las gripes aviares y en este caso con este coronavirus de Wuhan, en el cual se estaba asociando completamente a China, a una ciudad china, por lo tanto a los chinos, por lo tanto a ese grupo en específico étnico, en el cual ya estaban incluso viendo xenofobia o ciertas características contra las personas que tuvieran rasgos asiáticos, independientemente de que hubieran vivido toda su vida en otro país. En otro país. Mínimo un par de memes, ¿no? Bueno, yo diría que muchos más que un par. Pero sí, efectivamente, la gente empieza como a hacer esos vínculos, como ya pasó con la gripe aviar o, si no la han visto, con la gripe gatuna de los Simpson. Búsquenlo ahí. Muy interesante. ¿No? Bastante interesante el tema, pero precisamente pues iban caminado a una situación de esa naturaleza, ¿no? No se trata de estigmatizar a alguien, porque si estas vamos, pues ya la segunda variante tendría que ser italiana, ¿no? Y a nosotros nos tocó vivirlo. Ya los mexicanos estuvimos en una contingencia con características que pueden recordarnos mucho la situación que estamos viviendo actualmente y que sabemos que no habría por qué asociarse específicamente con rasgos latinos o asiáticos o italianos, en este caso ahora con la fuerza que está tomando en este país. Sí, ahora ni que fuera el efecto tequila, por favor. Al menos el tequila es mejor que una sopa de murciélago, independientemente de que se pruebe de dónde se obtuvo este coronavirus, sí, que ya habrá su momento de determinarlo. Parece ser que ha sido descartada esa hipótesis. Esa hipótesis y la de los perros. Pero al final seguimos ante muchas dudas, y estas dudas generan espacio para las notas falsas, para las fake news, y estas fake news están generando un ambiente que está afectando en muchos aspectos. Y uno de esos es el económico, el cual podemos ver con similitudes a lo que ya vivimos en México con la H1N1, en la cual ya tenemos una cosa que es muy significativa y que es muy parecida. Se agotan de las estanterías los cubrebocas. Y el desinfectante famosísimo que empieza con L. También. Pero pasa algo con el desinfectante, además de ese, no sé si recuerdas, que aquí no era muy utilizado estos geles antibacteriales, era como un artículo extraño, de lujo, que algunas personas los tenían, pero no era como una cuestión constante, y a partir de la H1N1 empieza a haber muchas empresas que lo producen y empieza a encontrarse en casi cualquier lugar. Ya lo veías en la taquería, ya lo veías en las tiendas de conveniencia en general, y después empezó a relajarse su uso y se quedó en algunos espacios. Hasta en los baños del Atlas. Hasta en los baños del Congreso, dicen, alguna vez ha habido. Sí. Y en ese sentido, bueno, en el Atlas tampoco ya va mucha gente, entonces no creo que haya problemas con que se acabe más vale. Ese gel, por lo menos últimamente. En ese sentido, ya estamos viendo cómo esto está empezando a tener algunas pequeñas repercusiones económicas en la escasez de estos productos, pero ha estado circulando en algunas redes imágenes de Italia, en el cual les dicen que hay gente que acabó con los estantes, o sea, que se llevó toda la comida que podía, que se prepararon en cuanto empezaron a ver algunos casos y agotaron todo, que incluso empezó a haber uno que otro disturbio por este estrés que se vivía. No son notas oficiales, es simplemente información que empieza a circular en redes, pero que sí nos previene y nos empieza a decir
que una contingencia mal manejada puede ser aún más riesgosa que la propia enfermedad. De hecho, y además la especulación también genera, coloquialmente, no uso el término de la manera correcta, pero coloquialmente esta histeria, ¿no? Que es más bien entre pánico y paranoia, ¿no? Insisto, histeria en el sentido coloquial de la palabra, Claro. no en el sentido específico de la misma. ¿No en el clínico? No en el clínico. ¿Por qué? Porque te empiezas a imaginar lo peor. Y más cuando sí pasaste esta crisis en la época de Felipe Calderón, si mal no recuerdo, que era el presidente en turno, correcto. con Carsten en el Banco de México, que en su momento se dieron a la tarea de rechazar ese préstamo que le estaban dando para el caso de que tuvieran que superar la contingencia. Al final terminaron doblando las manos y aceptando el crédito, que afortunadamente se usó un poco, ¿no? El gasto, el tener que echar mano de esa lana, fue nada más una pizcachita, lo cual No fue en su afectó totalidad. tan duro a la situación en México. Sin embargo, recordemos que sí se paralizó de buena manera el país, en buena medida el país, y por eso tampoco nos extraña que cuando llega el rumor a Culiacán de que ya llegó por ahí, pues en estas megatiendas de autoservicio, la gente se apoltronaba precisamente por estos dos productos, ¿no? Incluso aquí en Guadalajara, pues hoy en día, si caminas aquí por Belén, hacia el Hospital Civil, en todas las tiendas de alrededor donde venden ropa para médico, pues ya también están agotados los tapabocas de tela, no nomás los desechables, ¿no? Y yo no les voy a dar un consejo, pero pues ya hubieran corrido a la ferretería, no, para los de pintor, no. Digo, al final hay que tomar, sí, las cosas con precaución, pero también con cierta serenidad. Por alguna razón, entre ellas el hecho de que los viajes a China hacia México no son directos. Eso ha servido de filtro de alguna manera, porque pues, la primera revisión es en Los Ángeles. ¿Se te puede escapar alguien? Sí, ya pasó, ¿no? Llegas por otro lado y son estos casos que al día de hoy que estamos grabando este programa se han venido suscitando a nivel Ciudad de México y creo que Guanajuato, si mal no recuerdo, precisamente este caso de Culiacán. Pero de ahí a que rápidamente se nos tenga que expandir, depende de dos situaciones. Uno, de las pilas que nos pongamos nosotros como ciudadanos para precisamente estarnos cuidando. Y dos, de estar jugando con una información verificada. ¿No? ¿Por qué? Porque al estar jugando con los rumores, sobre todo en redes sociales, lo único que provocamos es desinformación. Entonces, la sugerencia que les podríamos dar en primera instancia, Daniel, es siempre apegarse a los medios oficiales. O, en su momento, con aquel persona, le hace el médico de tu preferencia, de tu confianza, al que puedes consultar para temas, para detalles específicos, ¿no? Y dos, pues también siempre estar verificando, insisto, sobre todo para el tema de redes sociales, siempre hay que estar verificando los dimes y diretes que puedan salir de si se contagia de una manera, si se contagia de la otra, que te lo voy a pasar por telepatía, o sea, también hay que tener cuidado con esa parte porque el nerviosismo genera problemas. Y estos problemas ya los estamos viendo. Las bolsas han resentido de manera fuerte e importante y como bien cabe destacar, fue algo que ya vivimos en el 2009, que se conjuntó con algunas situaciones del 2008, en el cual vemos cómo la economía resiente estas cosas y de manera importante. Bueno, y efectivamente, por eso empezamos así el programa. Tiene efectos más allá de la salud, que si bien es lo primero y lo más importante, tenemos que tener en cuenta que luego empieza el resto del carrusel. Este tren empieza por un lado con las bolsas, especulación versus especulación. No, me pongo nervioso sobre lo que puede pasar en tal o cual país, o lo que ya está pasando, de hecho, como pasa en el caso de China, y pum. La bolsa, que es precisamente la meca de la especulación, empieza con los movimientos a la baja, ¿no? El mismo Estados Unidos, ahí va. Luego llegan señales de alerta, ¿no? Y sigue bajando. Luego llega la señal como de recuperación, ¿no? Sale el presidente Trump a decir, tranquilos, tranquilos, sí traemos infraestructura, sí traemos control, sí tenemos detección, ojo, y ya tenemos recursos, elementos, herramientas, vaya, para poderlo atajar. Y dos, le acabo de pedir al Senado tantos millones para aplicarlos en caso de contingencia. Esto sucede justamente después de un caso de una persona que fallece con coronavirus.
faltaría ver si fallece por coronavirus en Estados Unidos. Sí, haces bien la acotación. Una cosa es Pfizer con y otra cosa es Pfizer de, porque al final le afecta un tema respiratorio, ¿no? Y vete a saber en dónde puedes encadenar. O si empezó con una neumonía X y el pasar por ahí pues ya sin defensas, pues obviamente es víctima rápido de una enfermedad de este tipo, ¿no? Algo de lo que están diciendo los médicos y los conocedores es que puede afectar más a ciertos grupos. Sí tiene una capacidad de infección muy amplia, pero aquellos que tienen una situación de gravedad es un porcentaje bajo y aquellos letales es un porcentaje que está alrededor del 2 o 3%. Correcto. Es una enfermedad que en términos de letalidad no es tan alto, pero al ser tan contagiosa y tan dispersable, sí genera que los países tengan que tomar las medidas de contingencia y de preparación ante esta situación, más allá de que estemos en una pandemia que vaya a acabar con las personas. Simplemente es una cuestión de que se debe tener la infraestructura y los cuidados adecuados y en la medida de lo posible contener los casos confirmados. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y efectivamente, nos tardamos en el cono sur y también en la zona de África en que empezaran a brotar como tal estos casos. Alguien hasta hacía la broma, pues es que ¿quién los monitorea en África? Pues depende de dónde estés, ¿no? Porque Sudáfrica es muy diferente a otros de los países alrededor. Estoy tratando de acordarme cómo se llama ahora Suazilandia, que el rey le acaba de cambiar, en enero le cambió el nombre por su propio nombre, sí, claro, ¿no? Pero bueno, ese es un país donde el 50% de la población tiene VIH y donde sus problemas de salud derivados de la contaminación del agua son altísimos. Y altísimos es horrible. O sea, vaya, creo que solo es con ese dato de cómo se ha esparcido el VIH en ese país. Bueno, entonces sus temas de monitoreo son mucho peores que los de otro lado, como la propia Sudáfrica, ¿no? Sin embargo, pues van llegando. Y esto en un mundo como el de hoy es mucho más sencillo, precisamente por el tipo de comunicaciones que tenemos. Y ahí es donde los gobiernos tienen que ajustar las tuercas. Uno, insisto, pues hay que preservar la salud de la población, pero en un segundo momento, porque también hay que preservar la economía que le mantenga el estilo de vida a la población. Escuchaba hace rato de unos conocidos míos que tienen, uno tiene pariente en Japón, ¿no? Y el otro está haciendo la recapitulación juntos de la entrevista de una de estas familias mexicanas que se tuvieron que quedar ahí en Wuhan, precisamente, ¿no? Porque al tener hijos de allá y estar radicados allá, pues no se les da permiso de salir. Todo lo contrario, de haberse dado, pudieran haber sido foco de distribución de la enfermedad. Entonces, ellos lo que te empiezan a contar es, ¿se puede llegar a controlar? Ya vimos que sí, ya vimos que China tiene con qué. Incluso algunos de estos hospitales que nos sorprendieron porque se levantan en 10 días. En fracción de segundos, pues parece que pronto van a empezar al revés, a desarmarse, porque ya no hay tanta incidencia. Sin embargo, sí nos tuvimos que acostumbrar a muchas cosas. A que los niños estuvieran tomando sus clases en línea, a hacer el supermercado en línea, a todo lo que puedas sin moverte de tu hogar, hacerlo. Y pues bueno, la muestra es estas fotografías satelitales de la baja de la contaminación, ¿no? Casi en un 25%. Dicen que logró este virus mucho más limpieza del aire que todos los activistas contemporáneos. Exactamente, que todos los activistas, y que las Olimpiadas en China. Las Olimpiadas, el tema de que se está viendo que puedan no realizarse si esto no se logra controlar antes de que tengamos los Juegos Olímpicos, nos habla de que se está tomando en serio por parte de la comunidad internacional. Y cuando decimos que se está tomando en serio, es que se están tomando previsiones que algunos consideran algo fuertes, pero recordemos que esto tenía mucho que ver ante la duda de cómo iba a estar esta situación, cuántas personas se pueden infectar, cuánta iba a ser la tasa de mortalidad. No sabíamos, y esto nos asustó mucho como comunidad internacional, en un mundo en el cual la información viajó tan rápido que se volvió un tema de alerta muy fuerte en muy poco tiempo. Hoy tenemos más información, pero parece que cualquiera de los dos lados es una trampa. Tomarlo a la ligera y no tomar las prevenciones puede ser riesgoso y puede afectar mucho, pero por el otro lado, el paralizar todo y el caer en
en el terror puede ser aún peor. Exactamente. Porque el terror precisamente paraliza, pero en un sentido mucho más profundo. Una cosa es precisamente empezar a tomar las precauciones. Oye, si tus niños ya tienen gripa, defensas bajas, que no quiere decir que tengan coronavirus, pero si ya tienen las defensas bajas y tienes que ir al súper, pues mejor agarra la app, ¿no? Manda al marido, pues, para, ¿no?, que sirva de algo. Entonces, pues va y viene, pero sin que hagas esta exposición de, ¿no? Y sobre todo, ojo, algo que ayer, y perdón que lo cite, pues, pero creo que no hay ningún problema. Ayer hicieron mucho énfasis en esto, tanto en la hora nacional, en la federal, como en la hora nacional de Jalisco. Aguas, o sea, el contagio tiene que ser por haber tenido un contacto directo con el que ya lo tenía, o porque, bueno, pues al terminaste consumiendo ahí del mismo popote, cosas por el estilo. Esa es la primera y la principal forma de propagación. O sea, lo que nos trae vueltos locos es el tiempo de incubación. Así es. El decir, ahí está, platicaste con medio mundo en la oficina y tú te das cuenta que lo tienes 14, 20 días después, ¿no? A diferencia de otros tipos de gripes, que pues luego te empiezas a sentir mal, dolorcillo de cabeza, al día siguiente ya estás estornudando, garganta irritada, es cuestión de 2 días, ¿no? Entonces, realmente esa es como la otra parte de la protección. No caer, como dices tú, en histerias, en paranoia. Sí he estado como lejos de cualquiera que pueda tener esa situación. Y si uno presenta síntomas, lo básico es, el cubrebocas es para las personas enfermas. O sea, no es para evitar contagiarte, es para evitar contagiar. El que tú cubras el rostro y evites que los estornudos o la tos emita este fluido y llegue a otros, es para que no contagies. El ponérselo difícilmente lo va a evitar, porque la manera en la que nosotros lo hacemos que llegue es al tocarnos el rostro. Puede llegar hasta con los ojos. Y estos cubrebocas lo que hacen generalmente es que te toques el rostro. Toques el rostro, te lo estás acomode y acomode. Y si saludaste a alguien, si tocaste algo que tenía este residuo, pues te puedes contagiar. Exactamente. Y finalmente, como bien decías tú, no se trata de tomarlo demasiado a la ligera, de decir, ay, no va a pasar nada, ya vimos que ya es una gripe. Tarde o temprano iban a llegar, ya llegaron, ok. Ahora, tampoco se trata de que entremos en histeria colectiva, no todo lo contrario, sino empezarnos a ayudar mutuamente, a estar al pendiente de lo que cómo vemos al otro y cómo me siento yo. A lo mejor ahí sí vale la pena pecar un poco de exagerado, pero pues entre cualquier cosita mejor corro con el médico antes de tomarme mi pastilla efervescente de vitamina C o cosas por el estilo, ¿no? Y esto lo continuaremos viendo después de un corte.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Y estamos de vuelta hablando sobre el coronavirus y sus repercusiones más allá de la cuestión de la salud, entre ellas la económica. ¿México puede abstraerse de las características y de los protocolos que están llevando en otras partes del mundo? ¿Debería? ¿Podría? ¿Te refieres al tema económico o al tema de Pues, la contingencia sanitaria? Porque la contingencia sanitaria la respuesta es no. La Insisto. cuestión es, estamos preparados, nuestro sistema de salud se encuentra afinado y aceitado para poder llevar las medidas que lleva un China, que lleva un Italia. Estamos por encima, por debajo. ¿Cómo vemos esta perspectiva? Eso sí no te lo sé decir a ciencia cierta. Lo que sí veo es que hay una sensación en la población de que no, de que hace falta mucha más infraestructura y quizás un poco de coordinación. Y creo que también al gobierno federal le llega en mal momento el tema del coronavirus, justo cuando nos debatíamos de la eficiencia o no del INSABI. Y creo que eso ayuda a esa percepción de que no podemos, de que no, si nos toca una situación como la de Italia, quién sabe si el gobierno lo puede atajar, ¿no? Aquí la cuestión es que hemos escuchado por parte de la Administración Federal algunas declaraciones que parecen minimizar la contingencia. Quiero entender que tiene que ver mucho con no causar pánico, y me parece que es una medida adecuada. El gobierno no debe de abonar en este terreno del pánico y del terror a una enfermedad que no es tan letal, pero que sí debe de ser, sí se debe tener mucho cuidado y mucha protección y mucha contención ante una circunstancia como esta, porque se expande de manera muy rápida. Lo que también debemos de dejar claro es que estábamos en una reingeniería de nuestro sistema de salud. Correcto. Estando o no de acuerdo con las medidas, estando o no de acuerdo con el nuevo sistema de salud, con el INSABI, con este nuevo esquema de hacer llegar las medicinas y de comprarlas, lo que sí nos queda claro es que toda transición tiene una curva de aprendizaje. Claro. Y estamos en una parte de esa curva de aprendizaje en la cual hay mucho por aprender y estamos con una eficiencia menor al esquema que teníamos antes, que seguramente estaba lleno de corrupción y que seguramente estaba lleno de muchas fallas, pero que cumplía de cierta manera. Y al querer transformarlo, al hacer algo nuevo, nos damos cuenta de que esto apenas está empezando a querer entender cómo funciona. Y si nos llega una circunstancia de una epidemia / pandemia mundial con estas características, pues lo vemos muy difícil. No están pudiendo llevar los medicamentos que son de cada mes. ¿Lo de cajón? Lo de cajón. No están los esquemas de salud todavía sabiendo a quién pagar y cómo pagar por toda esta reestructura y reingeniería que no tiene reglas de operación aún para los sistemas de salud estatales que se van a convertir en federales, con una amalgama algo peculiar, y eso nos deja en un estado de indefensión. Correcto. Nos deja con una preocupación importante. Sí, al menos con la sensación de la falta de protección, ¿no? Yo porque quizás, no sé, como no ha tronado en ese nivel, pues no hemos visto la contingencia real ni la capacidad o incapacidad de la autoridad para reaccionar.
pero sí te deja esa sensación de, creo que no vamos a poder, ¿no? De sentirte o pequeñito en tu sistema de salud, o, insisto, como desprotegido, y con eso, pues obviamente nervioso. De ahí que se den estas situaciones que hemos visto en algunos videos ahí en los supermercados y cosas por el estilo. Y insisto, pues aquí mismo, ¿no? Localmente ya lo comprobamos que tampoco hay tapabocas aquí alrededor de las instalaciones del canal. Vemos una imagen oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual nos conmina a no compartir información falsa, en el cual hay una sábana y una hoja de papel con pluma que dice que se encuentra aislado, o sea, persona aislada, o sea, como si fuera la única medida. Y a la otra mitad ponen una instalación adecuada con cristales en los que dicen estamos preparados y no hay problemas. Lo que parece preocupar al auditorio, al público, a la persona de a pie, es si hay suficientes de esas salas, porque estamos más acostumbrados a ver la gente en los compartidos. En los compartidos. En los cuartos compartidos, efectivamente. Entonces, en este momento que hay muy pocos casos que se han registrado, que se han corroborado, imagino que no debe de haber mayor problema para encontrar instalaciones y para poder tener un buen manejo de los protocolos. La cuestión será cuando esto aumente, si es que aumenta. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Ahí es donde vale la pena, si bien no caer en pánico, sí ser muy precavidos para evitar que nos pueda llegar. Ya anda por aquí paseándose, ¿no? Y sin tomar falsa calma ni falsa paz, pues bueno, pues simplemente vete blindando, vete defendiendo. También, al contrario, Sensu, ¿no? Puedes ver muchos memes burlándose de los remedios de la abuela y demás. Yo a veces no los tomaría tan de broma, porque, ahorita que estás sano, si lo que buscas es fortalecer el sistema inmune, pues... Es una excelente oportunidad porque una de las personas que están en mayor situación de riesgo, ya no para contagiarse, sino para que esto le afecte de manera irrelevante, es tener un sistema inmunológico deprimido. Claro. Las personas mayores, los niños, personas con enfermedades asociadas a temas respiratorios, obesidad. La cuestión de la barba creo que es más porque te tocas la cara y es envidia, y te llega, nada más. Los lampiños te tienen envidia. Exactamente. En ese sentido, ¿qué tanto vemos que tengamos un escenario como en el 2009 en el cual veíamos cerradas las tiendas, cerrada la tienda de la esquina, cerrado el negocio, el centro vacío, las calles solas y algunas clases y algunas escuelas en las cuales prefieren no abrir? ¿Sí crees que vamos para ese camino? Bueno, volvemos al mismo punto. En la medida en que nosotros nos podamos comportar como dique de la enfermedad, no vamos a llegar ahí. Y si no, pues ya sabemos lo que pasó, ya lo vivimos, ¿no? Que al final, si hubo enfermos, si hubo muertes, no acabó con la población. Las medidas, afortunadamente ya las conocemos, son las mismas. Aprender cómo se estornuda, con el canto, esto evita la propagación y no tenemos las manos llenas de este fluido que después podemos al saludar contagiarlo, utilizar otro tipo de saludos, ya no llegar con el saludo de beso, sino con los saludos sí, más a distancia. Incluso, por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal publicó un banner en sus redes sociales que vi que fue como muy criticado por algunas personas, pero iba dirigido a los niños, ¿no? Porque claro, pone los monitos y dices, pues en la escuela, salúdate de todas estas formas, ¿no? Y bueno, creo que si efectivamente el mercado relevante eran los niños, no era tan mala idea. Sí, pero también nos deja a los adultos una cierta explicación muy gráfica de otras opciones, ¿no? Y al final tienen razón. Volvemos a lo mismo. El tema no es ponerse nerviosos, es ponerse atentos. No es preocuparse, es ocuparse. Correcto. ¿Cómo no nos preocupamos y nos ocupamos atendiendo las recomendaciones específicas y concretas? Y una de las cuestiones que bien mencionas, es una oportunidad de voltear a ver estas aplicaciones en las cuales compramos la comida, el mandado, en el cual mandamos a pedir inclusive de otros países y pudiera ampliarse y evitar esta salida tan directa en el contacto persona a persona. Pero también
pueden explorar los negocios de nuestro país el entrar a esas dinámicas. Exacto. ¿Cuántos no lo han hecho y cuántos están en opciones y en oportunidades de integrarse a esta cadena que evite este contacto y pudiera reducir la posibilidad de contagio? Sí, que hoy en día pueda funcionar de esa manera, ¿no? Y al final, mira, sin querer estás ya platicando de una ventana de oportunidad que se abre alrededor de una crisis sanitaria, una crisis de salud, que finalmente, insisto, estas cosas siempre se terminan superando a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se han terminado superando gracias al ingenio del humano. Y creo que otra vez no va a ser la excepción, tenemos que echarle un poquito de cabeza para ver, insisto, en el caso México, donde tenemos al día de hoy 3, 4 casitos por ahí en investigación y mal que bien controlados, una propagación grande, pues hay que echarle ingenio para que no nos llegue, ¿no? Por eso es esta acotación, ¿no? Que de repente en redes sociales nos burlamos de los remedios de la abuela, pero quizás con el remedio de la abuela o acudiendo con tu médico, pues no estaría de más que hoy empieces precisamente a buscar con qué más te vas a alimentar para estar físicamente mejor y pues que te haga el viento, lo que el viento a Juárez y de repente anda por ahí el virus. Pues se murió ¿no? de tuberculosis, creo que el viento no le ayudó mucho a Juárez y creo que tampoco va a ayudar mucho al estar frente a la propagación de una enfermedad respiratoria. ¿La tuberculosis se propagaba con tu bebida? ¿Con el vino? No lo sé, no estoy seguro. Porque a mí me dijeron que era cicuta, pero bueno. Ok. Luego hablamos de cómo murió Juárez. Vamos a reescribir la historia para empezar con quincenas. No. Pero al final es eso, Daniel. El efecto que pueda tener en la economía, ojo, y ese sí nos va a pegar y yo te aseguro que nos llegó antes que el mismo virus. De hecho, ya, en las bolsas, en la cual México no puede abstraerse de ellas, ya había un golpe importante. El programa pasado yo te mencionaba, ¿no? de estos empresarios conocidos míos que se dedican a hacer mermeladas y que su cliente mayoritario era chino. Que tuvieron que recolocar. Sí, este no les mercado. no les han cortado el contrato, simplemente les aplazaron las fechas de entrega en lo que allá se pone orden. Simple, ¿no? Ayer me platicaba otro amigo, medio jocosamente, ¿no? Me ponía su ejemplo personal, me dice, es el más superficial, el más insulso que te puedas imaginar, pero derivado de esto te puedes imaginar cuál es el impacto global en la economía de esto. Me dice, yo soy amante de las playeras de fútbol, de los equipos de fútbol, y la mayoría de los proveedores están allá. Yo casi siempre las compro en línea, me comenta él, y lo que está pasando es que no me están llegando. Se la venden, pero se queda pendiente el exacto, envío. o que me dicen, ¿sabes qué? Va a salir de aquí en 15 días, cuando normalmente sale el día 3. Entonces, yo que soy un fanático, hueso colorado de estas cosas, pues a lo mejor mi afectación, insisto, es insulsa, es superficial 100%, porque no me llegan mis playeras, ¿no? O voy a buscar al proveedor ajeno o estas marcas que tienen los contratos con estos equipos van a venirse a maquilar para acá. Mientras. ¿Qué tanto va a crecer y no, en cuánto tiempo llegaría aquí que hace que se pierda ese... Y el ejemplo es quizás lo menos importante dentro de todo esto, que no le lleguen sus playeras. Pero yo soy un ejemplo mínimo de un nicho de mercado que está saliendo afectado. Ahora imaginémoslo con alimentos. Las puedo comprar, no me va a llegar. Ahora imaginémoslo con alimentos o con cualquier producto perecedero. Con la misma medicina. ¿Cuánto manufactura China en medicamentos? Exactamente. Y volvemos a lo mismo de la especulación. Habría que ver, no lo debimos haber traído para este programa, pero deberíamos hacer una comparación de cómo van las acciones de ciertos laboratorios, y laboratorios, ¿no? A nivel mundial a partir de esto. Ojo, no quiero decir que en automático estén subiendo, quizás al revés, su falta de capacidad de entrega inmediata les ha afectado en la venta, ¿no? Y recordemos que no hay un medicamento específico para el coronavirus o COVID-19 hasta el momento. Aclárales eso, por favor, porque mucha gente, hablando de los videos y demás, que sacan la parte de atrás de estos limpiadores, el de la L, ¿no? Claro. Dice, es un invento, mira, ¿desde cuándo existe? Sí, a ver. Existen varios tipos de coronavirus con los cuales ya convivíamos como sociedad, así como existen varios tipos de influenza.
Y de gripes. Y de gripes, o sea, hay enfermedades con las que convivimos. El coronavirus, inicialmente conocido como coronavirus de Wuhan, era una cepa que no conocíamos. Y ese fue el problema. Al no conocerla, no sabíamos qué tanto se dispersaba, se contagiaba y cuál era su letalidad o las enfermedades que causaban a consecuencia de ese virus. Correcto. El cloro y este otro limpiador con aroma a pino que desinfectan, sí eliminan dentro de las superficies, limpiando, como el alcohol y como muchos otros, este tipo de virus, porque fuera del organismo no tienen un tiempo de vida tan largo, y al limpiar casi cualquier producto con el que estamos acostumbrados a limpiar, se eliminan. Sin embargo, esta nueva cepa, que está teniendo esta amplia capacidad de infectar, y estas características que ya vemos que puede generar neumonías y inclusive llegar a ser letal, sí es nueva, sí es algo con lo que no nos habíamos enfrentado, no es una gripe. El hecho de que tenga características de la enfermedad similares, pero no se comporta igual. Y de neumonía. Viene una fiebre, viene una tos. Generalmente las gripas se presentan de otra manera, con otros síntomas iniciales. Correcto. Y si no se atiende, principalmente en los grupos específicos que ya nos han mencionado, sí puede llegar a ser letal. Entonces hay que atenderse, hay que cuidarse y cuidar mucho la evolución de las enfermedades respiratorias en este tiempo. El sol no la va a matar. O sea, es algo que decían. Sí, la temporada de calor ayuda a que las características de las puertas cerradas y las aglomeraciones, que es algo que ayuda generalmente con las enfermedades respiratorias a propagarse, el que no lo tengamos en esta temporada, al no ser invierno, puede ayudar a disminuir, mas no lo va a acabar. No va a ser suficiente, ni es una característica que vaya a acabar con el coronavirus per se. Sí pudo haber sido peor. Si nos llegaba en invierno y todos estábamos encerrados en casa y siempre llegamos y cerramos puertas, sí, pues pasa de esta, y los sistemas inmunológicos se deprimen, sí podía ser mayor. Sí, siempre estás más delicado, más propenso pues a que con el frío puedes obtener una enfermedad respiratoria, y el coronavirus no sería la excepción. Este COVID-19 en específico, pues. Sin embargo, si es una enfermedad nueva, no se tomen estos productos de limpieza, no les van a curar, no va a evitar que se enfermen, no se tomen el cloro, por favor, no se tomen este producto de limpieza con aroma a pino, porque no les va a curar ni va a evitar que se enfermen. Ya no solo es con aroma a pino, ya también hay neutro y demás, pero ese, el de la L. Ok, digamos que es conocido por ese aroma. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido sí es importante, pero va a ser algo que no va a afectar solamente a México si es que se propaga más, que imaginamos que es muy posible, sino en el mundo. Y esta perspectiva no nos ayuda porque somos un país exportador, y estas consecuencias pueden afectarnos de manera importante en una economía que ya tuvo problemas económicos el año pasado. O sea, no tuvimos crecimiento. Lejos de eso, tuvimos un decrecimiento o un crecimiento negativo. Afirmativo. En el cual estuvimos ya no solo debajo de este 2%, que se consideraba algo bajo, sino que ya estamos por debajo del 0, y eso es preocupante. Esta semana nos hablan de que la perspectiva de crecimiento bajó de 1 a 0.91, si mal no recuerdo, 0.91, 0.96. Y estamos iniciando el año, y generalmente, corrígeme si me equivoco, pero las perspectivas suelen ir bajando cada bimestre. Correcto. Entonces, si a esto sumamos a la tormenta perfecta, el coronavirus, ¿cómo crees que vayamos a terminar el año? Espero que muy sanitos. Muy sanos, económica y financieramente, o de salud. Mira, siempre estas cosas a lo largo de la humanidad, insisto, tienen su efecto W, ¿no? Tienen que tocar cresta y tienen que tocar fondo. O al revés, ¿no? Primero uno y luego el otro. Si quieres te platico de eso a la vuelta del corte. Nos vemos después del corte. En esta temporada de frío, para prevenir enfermedades respiratorias e inclusive otras como el coronavirus, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lava con regularidad tus manos utilizando jabón neutro.
Al estornudar, cubre tu nariz y boca con el ángulo interno del codo. No olvides portar cubrebocas en sitios concurridos y evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca. Mantén limpio tu entorno y ante cualquier síntoma respiratorio como tos o fiebre mayor a 38 grados, acude al médico. Sigue estos consejos de Canal Parlamento Congreso de Jalisco y cuida tu salud. Y estamos de vuelta en este último bloque del programa de grupos parlamentarios en el cual estamos abordando el tema del coronavirus y sus consecuencias más allá del tema médico. Ya estamos empezando a hablar acerca de la economía mundial y cómo nos puede pegar, cómo México se encuentra en una situación peligrosa o riesgosa en el sentido de que nuestro crecimiento económico, no tuvimos crecimiento económico el año pasado, en la perspectiva es muy baja, estamos por debajo del 1%, y si a eso se nos incluye un problema como que no solo nos afecte a nosotros en la producción, sino que afecte hacia los países a los que exportamos, nuestros socios comerciales, pues podemos tener un panorama de tormenta perfecta. Más o menos. En ese sentido, ¿cuáles serían las perspectivas? ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor escenario? Y una pregunta más, al 6% ya no crecimos este año, ¿verdad? No. Ok. No, al 4 sí nos va bien, muy bien, excelente. Ok, no Muy veo excelente. cómo, pero yo sé que tú, al ser primo del análisis superior, nos puedes explicar cómo podría México, con una perspectiva como esta, crecer al 4%. Bueno, dicen que mal de muchos. No, tendría que ser un escenario triste mundialmente, ¿no? Donde efectivamente los destinos turísticos, que en el caso europeo, deja todo de los asiáticos, ¿no? Porque obviamente con Japón, pues sí hay una baja como tal, tengan que voltear a vernos a nosotros. A nosotros en general, ¿no? O sea, México, Punta Cana, América. Jamaica, etcétera. Sí, o sea, de nosotros para abajo, eso podría generar un repunte en ingresos, lo cual también te aumentaría el riesgo de contagios. Ojo,
Pero el tema turístico puede ser un factor fuerte para la economía de México durante este año, sobre todo si la gente deja de viajar a destinos más clásicos. España, Italia, recuerda que son de los países que se llevan siempre están en el top 5 de visitantes a nivel mundial, año con año. Pero con un México ya con casos, ¿sí pudiéramos tener las posibilidades de que elijan venir con nosotros? Es que volvemos a lo mismo. La salud es lo primordial, sí, pero la segunda instancia es esta, la económica. Entonces, mientras mejor ataje el problema el gobierno de México, más fácil te empieza a llegar turismo. Que bueno, ya empecé a ver que hay unos cruceros que están al 2x1, por si alguien quiere buscar ofertas, sí, en cierto. internet puede ver. Al parecer asustó mucho esta situación de las personas que tuvieron que mantenerse en el crucero y que no se les permitía llegar a Japón, y después tuvimos el tema con México, el dejar o no llegar a un crucero con 6,000 personas, entre las cuales había un caso no confirmado en el cual estaban con un potencial riesgo de que fuera o no esta enfermedad. Esta enfermedad, exactamente. Eso, por ejemplo, es por un lado, ¿no? El ejemplo del comercio, pues ya te lo puse con este caso de mi amigo, el de las playeras, que insisto, lo vuelvo a recalcar, es un ejemplo superficial, ¿no? Que nos muestra... No se va a morir porque no le llegue su playera nueva de Liverpool, ¿no? O algo por el estilo, o acaba de comprar la nueva del Newpie. Del Newpie. Del Newpie, imagínate, Genial. ¿no? Entonces, esa es la que más está extrañando, que no le esté llegando, ¿no? La que más añora, pero no se va a morir por eso. Pero sí nos Pero habla... multiplícalo en otras áreas. Sí nos habla de que no están llegando los productos que se están mandando a pedir de Asia, lo cual ya nos habla de que es uno de los mayores exportadores en estos temas. Correcto. Y la otra vía ya la mencionaste, ¿no? Que nuestros socios comerciales nos tengan que aplazar las compras. Ahorita no, tranquilo. Ahorita no pasa nada. Ahorita no, dame 15 días en lo que regulo esto, ¿no? Como es que es el caso que te ponía de las mermeladas. Y ojalá que no nos peguen otro tipo de exportaciones, sobre todo a nuestros amigos que se dedican a las berries y similares y conexas. A los higos, a los higos, por aguacates ejemplo. y todo eso. Mira, el aguacate como se va muchísimo a Estados Unidos, puede ser otra cosa. Pero las berries sí se exportan mucho a Estados Unidos y Canadá, pero también mucha berry mexicana va a dar a Europa. En el caso de los higos, los nuevos compradores que están llegando a México son precisamente gente europea. Inglaterra principalmente, Holanda y Alemania son los otros tipos de compradores que vienen. Entonces, mientras sus mercados estén sanos, pues no se va a frenar la exportación. Pero en una contingencia en esos países puede pasar lo que le está pasando al caso que te decía de las mermeladas para China. Insisto, no ha perdido el contrato, simplemente le están pidiendo que se aguante. O sea, no manda producto, no cobra, obviamente, ¿no? Pero el agro también tiene esta característica de los perecederos. Hay algunos que Sí. pueden aguantar más, Como el de las mermeladas. como el de las mermeladas, pero el producto en fresco El producto en fresco no. tiene una vida que no te aguanta 15 días para enviar ese mismo producto en 15 días. Correcto. Entonces, sí estamos en algo que puede afectar al agro de manera importante, y México en el agro es un país relevante. Todavía, sí. Jalisco es un país Y muy Jalisco relevante. en específico. De hecho, en toda este esta tema. zona, ¿no? De Jalisco a Sonora, mientras le va subiendo. Ahora sí que toda la Liga Mexicana del Pacífico. ¿no? Algo debemos de tener en común. Salvo Monterrey. No, pero toda la Liga Mexicana del Pacífico, pues, Sonora, Sinaloa, nosotros, somos grandes productores de agro, sea animales o sea solo la parte vegetal, ¿no? Y mucho del dinero que se mueve en esta región viene precisamente de eso, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad, ¿qué estamos haciendo internamente para poder paliar esto? Y pues quedan muchas dudas, quedan muchas cuestiones. También no podemos ser alarmistas, no nos conviene serlo, pero recordaba unas declaraciones del presidente en las cuales decía que ya no se debía de ir el agro hacia el norte porque no hay agua, sino que él les pone todas las facilidades para que se fuera a Tabasco. A lo mejor tiene que ver con que conoce esa zona y Un le poquito. gustaría que se fuera Además allá es verdad, hay épocas del año en que el problema en Tabasco es el exceso de agua, ¿no? Y él hacía una invitación a que el tema de las reses y el tema del agro tuvieran más facilidades en esa zona y que ya no se fueran y tuvieran que competir con el agua para consumo humano y con los pozos en el norte. Algo hay de cierto en eso, algo hay de cierto en eso, incluso aquí mismo en el estado. No es lo mismo la disponibilidad de agua
en la zona de Ciudad Guzmán, en Tala, hacia Meca, que en los Altos de Jalisco. Por eso los Altos de Jalisco hace dinero como hace dinero, por otras vías, ¿no? Por la Virgen de San Juan, no, bueno, sí, por la Virgen de San Juan, que es turismo, finalmente, pero también, te fijas, bueno, pues se dedicaron mejor al huevo. Esperemos que la Virgen no deje de cumplir para que no la vayan a apedrear. No, ahí, pues como aquí en Guadalajara va. No, aparte ya la tiene un poquito más lejos para que no le vaya a llegar la piedra. Pero efectivamente, San Juan como enclave, o sea, te intenta comprar 1 metro cuadrado en el centro de San Juan. Es imposible. O sea, eso y comprar en las lomas de Chapultepec es lo mismo, en la Ciudad de México, si no es que a veces más. Precisamente por ese flujo de personas que tiene como turismo religioso. Pero a nivel de Estado, que eso iba con el ejemplo, pues les pasa lo que el presidente quiere explicar a nivel nacional. Los salteños mejor producen huevo, producen leche, producen otro tipo de cosas y no son grandes productores de planta, ¿no? Por las propias características climáticas, la tierra, y el agua que se tiene. Exacto, el clima, que puede ser muy frío, la tierra roja, que es muy característica de la zona, y la poca disponibilidad de agua, a diferencia de insisto, mientras más te pegas acá a Chapala, por ejemplo, o al sur, pues empiezas a tener un poco más, ¿no? Ya donde vemos mucha caña, ya donde vemos otro tipo de productos que se asocian más a esta disponibilidad de agua. En ese sentido, pues puede repercutirnos en ambos, tanto en el turismo, por la gente que deje de salir o deje de viajar ante el miedo a las aglomeraciones, inclusive la posibilidad de que se cancelen eventos por parte del gobierno y de los gobiernos. Lo estamos escuchando con las Olimpiadas, que es el evento deportivo más importante del mundo. Probablemente los del Mundial y los del béisbol y los del Supertazón no estén de acuerdo conmigo, pero en general, por el tipo de aglomeración, la duración y por todas sus características, las Olimpiadas es el evento deportivo más grande del mundo, que se realiza cada 4 años y podría no realizarse. Solo el Mundial de Fútbol es el que puede empatar y siempre es un país con varias sedes, mientras acá es todos en una sede. Sí. Todos los deportes en el mismo lugar. Ese es como el gran cambio entre un mundial de fútbol y de fútbol-soccer con las Olimpiadas. Y efectivamente, ya lo mencionabas tú, si mal no recuerdo, en 2 semanas hay una junta del Comité Olímpico Internacional para determinar qué pasa, dependiendo de cómo estén las circunstancias. El Carnaval de Venecia se clausuró antes, se suspendió el otro. El Papa mismo se ha reportado enfermo, cosa que estadísticamente no se había dado. Vaya, ni Juan Pablo II, ¿no? Se bajaba, han preferido que el Papa se resguarde, y también varias de las audiencias evitar la aglomeración, mejor que sean al aire libre. En el caso de Tokio, este fin de semana se celebró el maratón de la ciudad y la decisión fue que solo pudieran competir los élites. Entonces fue un maratón como de 70 y tantos hombres y 40 y tantas mujeres, 100 y pico de personas por ahí, con algo de público que se animó a salir, pero ya no dejaron correr a todos los amateurs, precisamente para evitar, y eso que es al aire libre, no, pero precisamente para evitar las aglomeraciones. Entonces, insisto, el asunto es serio y con la seriedad hay que tomarlo, ¿no? Sin exagerarse mucho de un lado ni de otro. Económicamente, tienes que conocer muy bien tu mercado para prever estas situaciones. Que no te tome por sorpresa, insisto, como estos ejemplos que hemos puesto, que te gusta en diciembre, que este productor de mermeladas empieza a hacer sus planes de recolección con los productores de las distintas frutas. No tenía previsto una situación, al contrario, él estaba contento porque había refrendado el contrato con China. A todo dar, ya la hice, ¿no? Y luego voy por el de frutos secos para Medio Oriente, todo dar, ¿no? Y de la noche a la mañana, insisto, no ha perdido el contrato, pero tampoco le llega dinero. No, le va a llegar. Y hay quienes, cuando la contingencia pase. Y hay quienes, si no tienen la liquidez, puede un negocio tronar fácilmente. Exacto. Si te fijas, Daniel, más de alguna vez que me has preguntado para dónde puede apuntar México para generar riqueza, siempre te digo, bueno, está por un lado el tema del software y la otra parte es la exportación, mucho basado en la exportación agrícola que se pueda generar. Hoy en día, el software va a sobrevivir más que la otra parte, o al menos va a tener como menos golpeteo,
¿no? que el intentar exportar un tema alimenticio. Salvo que tengas algo que en la otra parte del mundo, precisamente por esta situación, se vuelva escaso y tengan que voltearte a ver. Como nos pasó aquí con la gripe la aviar. Entonces tuvimos que voltear a África para subrogar la falta de huevo en el país, ¿no? Cuando nunca hemos tenido ese problema. Cuando éramos más bien exportadores a veces. Sí, exactamente. Incluso. ¿No? Una sobreproducción Nos daba local. para lo local y para lo externo, y de repente háblale a África para poder surtir. Siendo Jalisco una de las principales fuentes de... Exacto. O sea, ni Jalisco, ni Puebla, ni el señor Tricio. El señor Tricio está más metido en la leche. Pero pues, bueno, se metieron en problemas todos, ¿no? Todos los grandotes, Calvario, San Juan, el señor Manuel Romo también de aquí, de Jalisco, que es el productor más grande del país de proteína, en general, de todo tipo de proteína. Bueno, hubo que echar mano de los amigos de África. En esa situación, si operara al revés, bueno, y estás sentado en ese tipo de producto o de mercado, pues ya la hiciste, compadre. Lamentablemente, digo, porque pues deviene de una crisis, deviene de un problema de salud muy fuerte, pero eso es de otra manera, ¿no? Y en una de esas puede ser temporal. O sea, después de que pase la contingencia puedes quedarte con sobreproducción o con una capacidad instalada que ya no va a ser necesaria. Correcto. Entonces tenemos estas armas de doble filo que nos tienen en ciertos riesgos en una economía que, como bien nos has apuntado, no está en su mejor momento y requeriría buenas señales y mejores momentos. Vamos a estar seguramente ante una crisis mundial, pero las crisis son oportunidades. El cómo la aprovechemos, el a qué nos enfoquemos y los hábitos que modifiquemos pueden decir mucho de los negocios que sobrevivan, de las posibilidades de nuevos negocios y de aprender cómo afrontar estos esquemas de compras en línea y de negociación en línea que pueden transformar inclusive el cómo nos movemos. Al final el comentario va a redundar en eso, Daniel. No tenemos como una fórmula mágica para que a nuestros amigos les pueda ir bien. Tendremos que analizar caso por caso en qué están metidos y cómo están comportando su mercado específico hoy ante esta crisis. Pero tú ya lo dijiste bien, se resume en esa frase. O sea, la crisis es oportunidad y ahora tienes que sentarte un poquito a respirar profundo y reanalizar el panorama. Cambios va a haber. Les digo, yo llevo este programa citándoles esos dos ejemplos muy simples, muy básicos. Pero ese caso de las mermeladas en cuanto a la venta y ese caso de las camisetas en cuanto a la compra, multiplíquenlo o trasládenlo al área que tú quieras. Oye, es que yo no le vendo a China, que es el caso, ¿no? Pero, ¿qué crees? Había firmado un tema con Italia acá. Y ahora resulta que, además de todas las certificaciones, me están pidiendo que pase un examen de tal cosa. O también pasa de que otros que le vendían a Italia o otros que le vendían a China y ya no van a colocar el producto, lo ponen más barato y ya compite con el tuyo en otro mercado como Estados Unidos. Correcto. Entonces, la triangulación y esta globalización nos hace que las cuentas ya no son tan sencillas y las carambolas suelen ser de más de 3 bandas. A veces sí. Ya no es yo a quien le vendo, ya es todos los que venden y a quien le llega. Correcto, correcto. Por eso, insisto, el tema es ponerse muy trucha, muy atento, y lo mejor que pueden hacer todos nuestros amigos que estén ejecutando un negocio en la actualidad, sobre todo estos que sí tienen ventana al exterior, que no son negocios necesariamente de mercado local, es eso, sentarse tranquilamente, a ver el panorama, a respirar profundo y repensar la situación. Entonces, a manera de un pequeño resumen, si va a estornudar, cúbrase con el ángulo. Correcto. Lávese las manos constantemente, no se toque el rostro, Salude con el codo. salvo con el codo, evite el contacto directo con las personas, los saludos de beso, los saludos de mano. Nos saludan de manera como un vulcano, como nos aquí saludan de producción. En producción, exactamente. Y si tiene usted un negocio, si tiene usted compras, vea la manera de transitar y poder trasladar esa parte en línea, tomar las prevenciones. No se preocupe demasiado, pero ocúpese mucho. Exacto. Esté pendiente de las recomendaciones por los sitios oficiales, por todo aquello que tiene que ver con las instituciones que se van a permanecer informando constantemente. No propague información falsa, corrobore las fuentes y, por supuesto,
sintonice este canal que le puede mantener informado de este y de muchos temas. Exactamente, Daniel. Les agradecemos a todos que nos estén siguiendo. No se despeguen de esta barra. Viene programación nueva también para ustedes que supongo les va a resultar bastante interesante. Yo te agradezco que me hayas invitado una vez más aquí. Invitado a tu programa porque digamos que ya eres de casa, eres el conductor oficial. El otro activo aquí, ¿no? Co-conductor oficial, y seguramente estaremos aquí para abordar este y otros temas. Esperemos que no se vuelva una contingencia mucho más fuerte, pero en caso de que haya más cosas que informar, lo estaremos haciendo por este y por todos los medios en el canal, en el cual hay una programación mucho más amplia y podrá estarse informando de lo que suceda en el legislativo, pero también lo que nos informen las secretarías y todo lo que tenga que ver con este tema del coronavirus y el tema de cómo nos afectará económicamente. Sin más por el momento, nos despedimos y nos veremos la próxima semana con este y otros temas.